A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Cómo se acaba una superpotencia? Uno se imagina una gran explosión, ¿no? Pero la realidad es otra cosa. Es más bien un desmoronamiento, lento, pieza por pieza. Y la historia de la caída de Roma, bueno, no es solo algo que pasó hace siglos, es casi una advertencia. La historia real, les aseguro, es mucho más increíble que cualquier relato de una simple catástrofe. Y esa es la pregunta clave, ¿no? ¿Cómo es que el imperio más grande del mundo simplemente desaparece? Porque, ojo, no fue que llegaron y lo conquistaron así nomás, no. Fue un colapso del sistema, de adentro hacia afuera. Imaginen una máquina gigantesca que de repente empieza a apagarse, pieza por pieza. Para entender cómo se rompió, primero tenemos que maravillarnos con lo increíble que era cuando todo, absolutamente todo, funcionaba. Ok, vamos al grano. Retrocedamos en el tiempo. Imagínense esto. Estamos en el año 117 después de Cristo. En este momento, Roma no es una potencia más, es la superpotencia. No hay nada ni nadie en el mundo que se le pueda comparar. Nada. Miren nomás la extensión de este imperio. Es alucinante. Va desde lo que hoy es Gran Bretaña hasta el norte de África, desde España hasta el Medio Oriente. Estamos hablando de docenas de culturas, de idiomas, de pueblos, y todos gobernados desde una sola ciudad, Roma. Pero aquí viene la gran ironía. Su mayor fortaleza, ese tamaño monumental, terminó siendo su talón de Aquiles. Era sencillamente demasiado grande para sostenerse. Y es que el verdadero peligro, la verdadera amenaza, no estaba afuera, no estaba en las fronteras lejanas, estaba adentro. Las primeras fichas del dominó que caerían estaban en el mismísimo corazón del imperio. Y fueron los propios romanos quienes las pusieron en fila, mucho antes de que los llamados bárbaros pensaran siquiera en tocar la puerta. A ver, para defender a este monstruo de imperio, se necesitaba un ejército, pues, monstruoso. Piensen en esta cifra. Casi 500,000 de soldados. Soldados profesionales, ¿eh? Una fuerza militar increíble, sí, pero con un costo, igual de increíble. Y aquí, justo aquí, es donde la cosa se empieza a complicar de verdad. Y este es el meollo de todo el asunto. El ejército era un pozo sin fondo, se lo comía todo el presupuesto. Era como tener una hipoteca que simplemente no se puede pagar. El imperio se gastaba casi toda la plata solo en mantener a sus soldados. Y claro, esto llevó a los emperadores a tomar decisiones, digamos que, muy poco acertadas. Y esta es una de esas decisiones desastrosas. Para poder pagar las cuentas, ¿qué hicieron? Pues algo muy parecido a lo que hoy llamaríamos imprimir dinero. Empezaron a meterle menos y menos plata a las monedas. Miren la diferencia. Al principio, una moneda era prácticamente de plata pura. 200 años más tarde, era puro metal barato con un bañito de plata por encima. Básicamente, una estafa a nivel imperial. Y claro, las consecuencias fueron catastróficas. Es que imaginen esto. De un día para otro, los ahorros de toda una vida no valen nada. Los precios se van a las nubes. Nadie confía en el dinero. El comercio se paraliza. La gente tiene que volver al trueque, a cambiar gallinas por pan. O sea, el motor económico que movía todo el imperio simplemente se apagó. Y si la economía era un caos total, la política era una auténtica carnicería. Pongan atención a esto. En un lapso de 50 años, Roma tuvo docenas de emperadores. ¿Y saben cuál era la principal causa de muerte de un emperador? Ser asesinado, generalmente por sus propias tropas. No había gobierno, no había estabilidad, solo una lucha a muerte por el poder. La pregunta es obvia. ¿Cómo vas a arreglar un imperio si nadie dura vivo en el trono? Bueno, en medio de todo este desastre aparece un emperador, Diocleciano, con una idea radical. Él se dio cuenta de algo. El imperio era demasiado grande, estaba demasiado roto. Era imposible que una sola persona lo gobernara. Así que su solución no fue un acto de debilidad, no, fue un acto de pura y dura desesperación. ¿Qué hizo? Lo partió en dos. Dividió el imperio. Pero ojo, no fue una división equitativa. Miren la diferencia. El lado oriental era el rico, el de las grandes ciudades, el del comercio. El lado occidental, en cambio, era más pobre, más rural y, para colmo, tenía las fronteras más largas y más peligrosas que defender. En resumen, la división le dejó al oeste la peor parte del trabajo, pero con muchísimos menos recursos para hacerlo. Y es justo en ese momento, con el imperio de Occidente ya debilitado, casi en bancarrota, que los muros empiezan a ceder. Todas esas presiones externas que una Roma fuerte y unida podía controlar sin problemas, ahora se convirtieron en una auténtica avalancha.
Estamos hablando de las famosas migraciones de los pueblos germánicos. Durante décadas, tribus enteras llegaron a las fronteras romanas. No venían a conquistar, al menos no al principio. Venían buscando seguridad, una vida mejor. Y Roma, en teoría, tenía un plan para integrarlos. Pero en la práctica, la corrupción y el maltrato fueron tan brutales que en vez de ganar nuevos ciudadanos leales, lo que hicieron fue crear enemigos. Enemigos furiosos, y los tenían justo en la puerta de su casa. Y entonces llegó el año 378, y en ese año todo cambió. Fue el momento en que la balanza del poder se inclinó para siempre, y lo hizo de la forma más sangrienta posible. La batalla de Adrianópolis. Aquí los godos, esos mismos a los que los romanos habían maltratado, no solo derrotaron a un ejército romano, lo aniquilaron, lo borraron del mapa, y para rematar, mataron al propio emperador en la batalla. Ese día, el mito, la idea de que Roma era invencible, murió para siempre. Con su ejército hecho pedazos, Roma se vio obligada a hacer algo bastante irónico: contratar a mercenarios bárbaros para que pelearan contra otros bárbaros. ¿Cuál era el problema con esto? Pues que su lealtad dependía del dinero. Si pagabas, peleaban. Si no, pues adiós. De repente, la seguridad del gran imperio romano dependía de soldados cuya lealtad estaba literalmente a la venta. Y la caída continuó, hasta que llegó el año 410, y en ese año pasó lo que nadie, absolutamente nadie, creía posible, algo que no había sucedido en 800 años. La mismísima ciudad de Roma, la ciudad eterna, fue saqueada por los visigodos. Tratemos de imaginar el shock psicológico para la gente de la época. Era impensable. Y aunque el imperio no se acabó en ese momento, la idea de que Roma era intocable, de que era eterna, esa idea sí que murió ese día, en medio de las calles saqueadas. El resto del siglo fue, básicamente, una hemorragia lenta pero constante. Más saqueos, más territorios perdidos, el imperio se desangraba poco a poco. Hasta que llegamos a esta fecha, el año 476. El año que la mayoría de los historiadores señalan como el fin oficial. Pero no se imaginen una gran batalla final, algo épico. Nada de eso. El fin de Roma fue casi un susurro. El último emperador de Occidente, que era poco más que un niño, fue simplemente despedido. Un general germánico le dijo que ya no era emperador. Y listo. Ni siquiera se molestaron en poner a otro en su lugar. El imperio no cayó con un estruendo. Simplemente se esfumó. Entonces, volvamos a la pregunta del principio: ¿cómo cayó Roma? Y la respuesta, después de todo esto, es que en realidad no cayó de golpe. Más bien se deshizo. Fue un colapso lento, gradual, una falla en cadena que tardó siglos. Y este es un punto importantísimo que no podemos olvidar. El que colapsó fue el Imperio de Occidente. Solo la mitad. El Imperio Romano de Oriente, el que después conoceríamos como el Imperio Bizantino, no solo sobrevivió, sino que prosperó por otros 1000 años. Se convirtió en el guardián de toda la herencia de Roma. Entonces, si lo vemos como una receta para el desastre, los pasos son claros. Primero, te expandes tanto que se vuelve imposible de defender y de pagar. Segundo, esa presión económica genera una crisis brutal que te debilita desde adentro. Tercero, el caos político hace imposible encontrar soluciones. Y el paso final: cuando ya estás hueco por dentro, cualquier golpe desde afuera te termina de derrumbar. Como un dominó, una pieza tumba a la siguiente y a la siguiente. Y creo que esa es la gran lección que nos deja Roma. Que los grandes colapsos no suceden de la noche a la mañana. Son un proceso. Nos recuerda que hasta las potencias que parecen más invencibles no son monolitos de piedra. Son sistemas complejos y a fin de cuentas frágiles. Y si suficientes partes de ese sistema empiezan a fallar al mismo tiempo, bueno, hasta lo que parece eterno puede terminar convertido en ruinas.